A saludar al diputado nacional por la coalición cívica, a Juan Manuel López. Juan, ¿cómo andas? Ramón Inder te saluda. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos. Por favor. Bueno, ayer sabés que escuchaba mucho dirigente político hablar de la causa de Cristina y era inevitable ir a 2008 digo bien, y recordar la denuncia original que la hizo la coalición cívica. Lo cual a mí me parece que hay que recordarlo porque si no muchos se cuelgan en el momento donde el kirchnerismo no tiene poder y hay que ir a ese 2008 donde el kirchnerismo estaba envalentonado. ¿Qué sensación tuviste ayer? Bueno, las sensaciones de cierta etapa que empieza a concluir, ¿no? Efectivamente, en el 2008 el kirchnerismo tenía mucho poder, Cristina Kirchner había ganado las elecciones después del primer mandato de su esposo y se suponía que se iban a suceder en el tiempo pingüino y pingüina a lo largo de los años y que iba a haber kirchnerismo para rato porque iban a sortear la Constitución. Sí. Les iba muy bien, no había oposición, no había una oposición organizada y Carrió, que venía investigando algunos hechos desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, se animó a denunciar y después tuvimos que mantener la causa viva. Que eso no es poco, ¿no? Porque en el 2016 asume el gobierno de Macri, Iguacel queda a cargo de Vialidad y también hace una denuncia que se acumula en nuestra denuncia, porque era obvio que se iba a terminar acumulando ahí porque eran los mismos hechos, pero tuvieron mucho tiempo, digamos, la causa con el riesgo de que se cierre, de que el kirchnerismo logre torcer la voluntad de la justicia, y después pasaron varios gobiernos. Cristina fue juzgada durante su propio gobierno, el de Alberto Fernández, y ahora recién, 16 años después, tenemos la confirmación de la sentencia. Es histórico que a una presidenta, después vicepresidenta, digamos, en ejercicio, se la juzgue, y que hayan pasado tantos jueces y 16 años, pero ocurra que tenemos una condena confirmada. Para nosotros es una satisfacción, a pesar de que hubiésemos querido que el delito sea el de asociación ilícita, y ojalá que si el fiscal la apela a la Corte pida que este sea el delito por el que se los termine condenando. Y mirando para adelante, yo me preguntaba ayer si estábamos listos como para entender que quizá Cristina no pueda ser candidata y si eso le hace bien a la democracia. Si fuéramos Suiza yo diría sí, pensando que somos Argentina no lo sé. ¿Vos qué crees? Yo creo que Cristina pudo ser candidata innumerable cantidad de veces, como lo fue Carlos Menem. Sí. Cristina fue candidata, digamos, antes de su gobierno, fue senadora, diputada varias veces, pero después, incluso de ser 2 veces presidenta, fue candidata a senadora nacional, fue candidata a vicepresidenta de la Nación. En algunas oportunidades no quiso ser candidata, como el año pasado, pero me parece que las reglas anticorrupción que tiene nuestro país y que tiene el mundo, que ahora Milei cuestiona, ¿no? El mundo, digamos, occidental, con tratados internacionales en distintas materias, entre ellas la anticorrupción, hacen que los países tengan mejor calidad institucional y en definitiva podrían tener, si eso se cumple, una mejor economía. Milei no cree mucho en eso, Cristina no cree mucho en eso, Donald Trump no cree mucho en eso, pero yo creo que lo tenemos que intentar, y que Cristina tiene que entender que fue condenada por tribunales independientes y que su castigo no es contra ella porque sea una líder popular, entre comillas, es contra hechos de corrupción que merecen la sanción de la justicia. Yo creo que no debería ser candidata y que ojalá salga la ficha limpia, pero más aún, ojalá la Corte más pronto que tarde confirme la sentencia. Pero si sale ficha limpia, ¿se puede hacer de manera retroactiva? Sí, porque en realidad, como en el 2009, por ejemplo, se prohibió a los procesados por lesa humanidad ser candidatos, o en realidad el propio código electoral, nosotros le decimos ficha limpia a algo que es un título. Hoy ya existe una ficha limpia en el Código Electoral desde hace muchísimos años, que lo único que vamos a hacer es cambiar la instancia. Digo, si hoy tiene alguien una condena definitiva por la Corte, no puede ser candidato, y eso Cristina lo sabe, y eso no es una aplicación retroactiva de nada. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar las condiciones para ser candidato. Eso no tiene que ver
con leyes de relaciones jurídicas entre privados o entre privados y el Estado. Son requisitos constitucionales para poder ser candidato a algo. Y al momento de la inscripción de las candidaturas los van a tener que cumplir todos. Cristina Kirchner, Guillermo Moreno o el que fuese. Pero no faltaría la instancia, digo, porque lo que dicen los de la defensa de Cristina es, si vos me ponés ficha limpia, primero que puedo ser candidata, vos estás planteando que se puede marcar de esta manera, pero ¿no falta la instancia de la Corte para sacarme del juego electoral? Con las condiciones de hoy sí, y bueno, lamentablemente, es interpretable. Logró, Carlos Menem fue a la Corte para que en el 2017 lo dejen ser por tercera vez candidato a senador nacional y morir con fueros en el Senado de la Nación. Sí. En ese momento muchos interpretábamos que en estas condiciones Carlos Menem, con un fallo confirmado por Cámara, ya no podía ser candidato a senador. Bueno, la Cámara Electoral y la Corte interpretaron otra cosa. Ahora el Congreso puede cambiar el requisito y en definitiva eso es la ficha limpia que hoy se va a establecer. Es una cosa que ya existe, que solamente vamos a aclarar que con una sentencia confirmada no se puede ser candidato a diputado, a senador, a presidente o a vicepresidente. Quien habla, Juan Manuel López, es diputado nacional de la Coalición Cívica. ¿Y vos crees que es legal, está bien lo que están haciendo con quitar la jubilación? Es digamos, opinable. Yo creo que los tratados hay que fundarlo muy bien para quitar un privilegio como este. No sé cuán bien habrán hecho el proceso en ANSES y en el Ministerio de Capital Humano. Pasó con Vudú, creo que él después logró revertirlo en la justicia. Digamos, hay un agujero legal, pero también hay un resquicio en el que si uno se ampara bien en tratados internacionales de lucha contra la corrupción, probablemente esa decisión pueda estar bien tomada. Porque ojalá lo hayan hecho bien para que Cristina después no recupere los privilegios. Pero cuando uno mira, insisto que a mí la jubilación de privilegio me importa poco y nada, pero cuando dicen le saco a esta, pero a Zulema Menem se la dejo, ahí es donde uno dice, bueno, pará. Sí, que además entiendo que no estaban más casados. Yo no sabía que Zulema Yoma cobraba se han divorciado hace 30 años. No sé cómo habrá hecho los Menem para que la señora Zulema Yoma, contra quien no tengo nada, esté cobrando una pensión de Carlos Menem. Pero bueno, hay que revisarlo también porque Menem tenía 2 condenas, así que no entiendo que no corresponde. Juan Manuel, ¿cómo estás? Eugenia Muse te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Vos habías presentado un proyecto para la privatización de aerolíneas y eso, primero, ¿en qué quedó? Y segundo, ¿podés describir bien de qué trata el proyecto? Porque en el momento en el que se presentaron tanto el tuyo como el de Lombardi, no quedaba claro cuál era el plan, si había un plan de acción, si había una revisión de los costos operativos, de las ineficiencias. ¿Cómo es ese proyecto? Bueno, en Argentina el plan para privatizar una empresa pública lo tiene que llevar a cabo el Poder Ejecutivo. El Congreso tiene una intervención previa, que es decir, usted puede privatizar esta empresa. Nosotros, con el tratamiento de la Ley Bases, a principio de este año, incorporamos una serie de requisitos de transparencia para privatizar cualquier empresa pública, que se incorporaron todos en la Ley Base, y pedimos la privatización de varias empresas. Presentamos un proyecto para privatizar varias. Este proyecto no se trató, se privatizaron algunas poquitas en Ley Bases, y llegado el momento del conflicto grande con Aerolíneas, dijimos, bueno, presentemos uno en particular para Aerolíneas Argentinas, para que se privatice la empresa, se autorice a privatizarla, mejor dicho, cumpliendo todos los estándares de transparencia, pero sea el gobierno el que decida cómo hace esta oferta pública, si es para privatizarla por completo, si es para privatizarla parcialmente. Todo el plan de contingencia lo tenía que llevar adelante el gobierno nacional. ¿En qué quedó esto? En un dictamen de comisión que hasta ahora no se llevó al recinto, y en el medio una negociación del gobierno con los gremios en las que, por lo que trasciende ayer y hoy en los medios, han cambiado varias de las condiciones que hacen Aerolíneas una empresa pública muy difícil de mantener, que si no es con el impuesto de todos los contribuyentes, la empresa hubiese quebrado hace años. A ver, decidirá el gobierno cómo la administra, si la quiere privatizar o no. El Congreso tiene solo una función, que es autorizar la privatización, garantizar que ésta sea transparente y
y bueno, controlar a posteriori cómo se hace el proceso. Hasta ahora no se ha movido más el Congreso. Nosotros estamos convencidos que no es bueno en sí mismo tener una aerolínea de banderas, está basado en un montón de mitos que la región ya dejó en el pasado. Brasil no tiene... Pero Juan, ¿cómo garantizás que sea transparente? Con una licitación pública, con procesos abiertos. Claro, pero eso... 90, pero ustedes no le están diciendo que hagan eso. Ustedes lo están dejando al libre albedrío del Poder Ejecutivo. No. Pusimos en la ley esos requisitos. La ley de reforma del Estado le incorporamos requisitos que no tenían en los 90. ¿Cómo cuáles? Que no se puedan hacer adjudicaciones directas, esa posibilidad se derogó de la ley, que el proceso sea participativo y abierto, o sea, son expedientes absolutamente públicos, con que se incorpore la Auditoría General de la Nación y la CIGEN en el proceso de control, dándole más funciones a la bicameral del Congreso. Entonces, no va a poder, si no es una buena oferta para comprar aerolíneas, adjudicarla al gobierno a nadie. Son procesos que ocurren en el mundo. La aerolínea estatal brasilera se liquidó durante el gobierno de Lula y Brasil hoy tiene más de 3 empresas que compiten entre sí. Los brasileros ganan mucho más que nosotros. En Colombia pasa lo mismo, en Chile pasa lo mismo. Ahora el gobierno decidió negociar con los gremios, algunas cosas obtuvo. Bueno, decidirán ellos cómo se manejan. Si quieren privatizar, está esta posibilidad. Si quieren mantener la empresa pública en mejores condiciones de financiamiento, que no nos cueste a los argentinos tanto dinero, ojalá le funcione. Bien, te hago una última pregunta, Juan. Ayer escuchaba el cruce de Giudici con Ferraro, donde Giudici le dice a Maxi Ferraro, anda con el kirchnerismo, como diciendo, si votás lo mismo que votan ellos, ya estás cancelado. ¿Qué pensás de eso? Nada, que a veces el kirchnerismo tiene que votar con nosotros, porque la verdad que proponemos cosas sensatas. Ahora el kirchnerismo se hace el republicano, y esa hipocresía, qué sé yo, que se la banquen ellos. A nosotros no nos preocupa con quién votar. Si una vez tenemos que votar con los libertarios, votamos con los libertarios. Si hay que votar con el kirchnerismo, votamos con el kirchnerismo. Nuestra preocupación es tema por tema. ¿Y no era una buena oportunidad, entramos... Juan, la semana pasada, ¿Cómo? esta semana, no era una buena oportunidad frenar esa ley, la del 2006? Sí, pero al kirchnerismo se le cayeron 9 diputados, al bloque de Pichetto. Pero algunos. ustedes hubieran bajado para votarlo. Sí, claro, claro, lo venimos proponiendo. Bien. Tenemos proyectos, firmamos dictamen, tuvimos nuestro propio dictamen porque teníamos nuestra propia propuesta, sí, pero perfecto. A los que se le cayeron diputados fueron a los que creen o se hacen los opositores a toda costa y se rasgan las vestiduras por no votar nada con los libertarios, y después al radicalismo de Juliano se le cayeron 2 diputados, al bloque de Pichetto también, al bloque de Unión por la Patria como 9 o 10, y bueno, no se logró el quórum. Juan, gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Era Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica.